Entonces vamos a partir al tiro con la hoja de ruta, que tiene que ver con la evaluación clínica del paciente de cáncer avanzado, estimar el pronóstico, que es muy importante en este subgrupo de pacientes, y después hablar un poco de cosas del tratamiento. ¿Ya? La idea es que si alguien tenía una idea del cáncer avanzado que era más bien pesimista, el spoiler de esta clase es que se tienen que ir optimistas. Y si eran optimistas, no fui capaz de representar el mensaje. Entonces la evaluación del cáncer avanzado viene primero, como vimos, la evaluación clínica, después el pronóstico y después, según eso, tratar de estimar un tratamiento, ¿cierto? Siempre me equivoco. ¿Esto está resultando? ¿Algo pasó? Primera parte, la evaluación clínica. La evaluación clínica tiene ese sistema solar, átomo, como quieran llamarlo, que lo he presentado en todas mis clases, que tiene que tener, idealmente en oncología, siempre las 4 patitas, ¿cierto? Siempre los 4 planetas, o como quieran llamarle, según su área de interés más allá de la medicina, porque son importantes para tener una evaluación completa. Y con respecto a la clínica, un poco distinta con el paciente habitual de cáncer, porque los pacientes con cáncer avanzado habitualmente tienen un antecedente que es de cáncer, o sea, fueron tratados por un cáncer, yo tuve un cáncer hace 6 meses, me dieron quimioterapia, y eso es importante, ¿ya? Es importante consignar en un paciente con cáncer avanzado si fue tratado antes con alguna intención, y si esa intención fue o no fue curativa, ¿ya? Y lo otro importante es que las manifestaciones clínicas ya no están dadas por la extensión locorregional, sino que normalmente dadas por la extensión sistémica de la enfermedad, y ahí es donde su rol es bien importante, porque se pueden manifestar, si uno quisiera, en 3 grandes grupos, como una urgencia, como lo vieron con Nicolás, o una urgencia, no sé, mecánica, por ejemplo, una obstrucción intestinal, un síndrome paraneoplásico, no sé, un paciente lleva una TDP y un TEP, te dicen esto es algo raro, no sé, no me suena tanto, el paciente no tiene otro factor de riesgo, o que llegue con alguna complicación de una metástasis, por ejemplo, un derrame pleural. Y ahí el rol del médico general o el médico no especialista es muy importante, ¿ya? Que puede ser no especialista oncológico, un cirujano general, un internista, etcétera, o algunos de ustedes que piruteen un turno en una urgencia o un hospital de un poquito de mayor complejidad. Es importante, cuando llegan estos pacientes, saber qué hacer. Entonces ya nosotros estamos en la parte de abajo del meme, ¿cierto? Ya estamos evaluando de manera óptima al paciente. Entonces, si llega un paciente que tuvo cáncer gástrico con derrame pleural, nosotros no decimos, no, vaya a morirse, no lo vamos a hacer, ¿cierto? Nunca más en nuestra historia, y así que lo vamos a hacer una evaluación óptima. Pero siempre va a haber algo de incertidumbre, ¿cierto? Y ahí ustedes van a reconocer alguna foto. Esa foto, no sé si alguien la reconoce. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien vio Breaking Bad? ¿No? Hank sentado en el baño, abre un libro y le causa mucha incertidumbre. Dice que estoy bien, ¿ya? Pero bueno, no sé si no la vieron, no importa. ¿Y qué hacer ante la incertidumbre? No sabemos qué hacer, ¿cierto? Llegó este paciente con derrame pleural. Podemos aplicar estos 3 pilares. Estabilizamos al paciente como cualquier otro, ¿cierto? Porque es un paciente como cualquier otro. Tratamos, si no lo tenemos, de llegar a un diagnóstico oncológico y al mismo tiempo, o un poquito después, tratar de estimar el pronóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pronóstico es importante a la hora de instaurar medidas de soporte vital cuando no está disponible un especialista en el área, ¿cierto? Y ya vimos cuáles son los factores pronósticos, hoy día lo vamos a ver un poquito más, pero eso es muy importante, ¿ya? Así que si ustedes tienen la incertidumbre de un paciente con cáncer avanzado, sigan esos 3 pilares, que aunque no lo crean, están en el manual. Entonces, llegar al diagnóstico, sistema solar de nuevo, ya, córtala con el sistema solar, pero ahí está, eso es importante para llegar al diagnóstico. Y en el manual también, y yo les quise pegar aquí, por si ustedes no tienen el manual o se les perdió, se les cayó en internet, según cómo se presentan los pacientes con cáncer avanzado, existen distintas cosas que hacer con respecto a qué neoplasias lo causan, con respecto a la clínica, con respecto al estudio diagnóstico inicial y al manejo, ¿ya? Yo no voy a caer en esto o a profundizar en esto porque ustedes lo pueden leer, pero básicamente según cómo se vayan presentando los pacientes es lo que uno tiene que hacer. Metástasis cerebrales, pulmón, mama, melanoma, riñón, y ahí ustedes están diciendo, ya este gallo dijo que no iba a caer en esto y ya está cayendo, así que vamos a seguir. Metástasis hepáticas, por ejemplo, qué neoplasias son más frecuentes, qué hacer, la carcinomatosis peritoneal, ¿cierto? Ahí es importante tomar los biomarcadores, ¿ya? Tratar de buscar la etiología del cáncer y tratar de hacer algo inicialmente, dentro de los pilares iniciales cuando hay incertidumbre. Las metástasis óseas, ¿cierto? ¿Ya? Que ahí entramos en el mieloma, que ya lo vieron con el doctor Ernst, ¿ya? Es importante en el caso de las metástasis óseas descartar el cáncer de mama en la mujer, que a veces es un cáncer que uno tiende a olvidarlo como en su algoritmo, pero es importante, y el antígeno prostático en los hombres, ¿ya? Especialmente cuando hay casos de metástasis óseas que son complicadas, como vieron con el doctor Yañez. Y lo otro importante es la anatomía patológica, ¿cierto? Ya vimos, ustedes van a ver en el manual qué hacer con cada uno, y siempre importante la anatomía patológica, interrogar la biopsia lo más posible. O sea, no solamente que nos diga, no, tiene cáncer, nada que hacer, sino que ver cuál es el diagnóstico, idealmente un diagnóstico molecular en la biopsia, ¿ya? Eso es importante, y si ustedes están trabajando en algún hospital de mediana complejidad o tienen comunicación con el patólogo,
el patólogo en general va a saber qué hacer. No, estoy sospechando un cáncer de mama, le pueden al tiro hacer el estudio y te van a decir, sí, bueno, en general son motivados. ¿Ya? Y buscar esas cosas que son los factores predictivos, que lo vimos ayer, ¿cierto? Dependiendo del cáncer, es el factor predictivo que vamos a ir a buscar. ¿Por qué? Porque nos predice la respuesta al tratamiento. Tratamiento que en una gran mayoría, o en la mayoría de los cánceres, están disponibles en el sistema público de salud, ¿ya? A pesar de que son muy caros. Entonces, una vez que hicimos una evaluación clínica completa, vamos a tratar de estimar el pronóstico. Como vimos ayer, los factores pronósticos del paciente, los factores pronósticos de un paciente con cáncer están dados por el paciente propiamente tal, por la enfermedad que tiene, y ahora le agregamos en el paciente con cáncer avanzado factores del tratamiento, ¿ya? ¿Qué factores del paciente hay? Son típicos y si normalmente vienen desde el sentido común, ¿ya? La edad, típicamente un factor pronóstico. Casi siempre a mayor edad es peor el pronóstico, pero existen cánceres que cuando se presentan a una edad atípica también tienen peor pronóstico. Por ejemplo, el sarcoma Ewing cuando se presenta en adultos, ¿ya? O el cáncer gástrico en pacientes muy jóvenes, ¿ya? La comorbilidad, ¿cierto? Cae de cajón, ayer lo vimos, siempre hay que evaluar la funcionalidad de los órganos en estos pacientes, ¿ya? En pacientes que tienen insuficiencias de algún área, ¿ya? Siempre van a tener peor pronóstico, y el estado funcional. Lo vimos ayer, es cardinal en un paciente oncológico que ustedes estimen el estado funcional y lo presenten así. De la enfermedad, importante el sitio primario, existen cánceres peores que otros, ¿cierto? Cuando uno los mira prospectivamente, existen cánceres peores como por ejemplo el de páncreas, el melanoma, el de vesícula o el gástrico, ¿ya? La biología de la enfermedad, que tenga factores en la biopsia, por ejemplo, en el subtipo molecular, los cánceres de mama que son triple negativos son peores que el resto, o el curso de la enfermedad que haya tenido, y ahí volvemos a la historia clínica, ¿cierto? Un paciente que debuta metastásico, en general tiene peor pronóstico que si fue tratado con intención curativa y si esa intención curativa pasó hace mucho tiempo. La carga de enfermedad también es importante, como vimos ayer, el número de metástasis. Hoy día se habla de enfermedad oligometastásica en pacientes que tienen 5 o menos metástasis y hay una tendencia en el mundo a tratar a esos pacientes de distinta manera que como se tratan los pacientes metastásicos con más carga de enfermedad y dependiendo dónde tiene la metástasis. Existen metástasis que pueden ser pocas, por ejemplo, ser oligometastásicos y estar muy mal puestas. ¿Ya? Típicamente el sistema nervioso central, pero dentro de eso las leptomeningias en general tienen muy mal pronóstico, ¿ya? Si tienen algún compromiso que amenace la vida, pericárdico, la médula ósea cuando alcanza insuficiencia medular, ¿ya? O en cánceres que tengan sitios atípicos dentro de lo que pueden causar. Por el cáncer gástrico típicamente se va a los ganglios, después se va al hígado, carcinomatosis peritoneal. Cuando ese cáncer gástrico tiene metástasis ósea, puede ser de peor pronóstico, a pesar de no tener alta carga de enfermedad. Y factores del tratamiento. Los factores de tratamiento va a importar qué tratamientos posibles tenemos para este paciente, ¿ya? Y ahí va a depender nuevamente de los factores predictivos, ¿ya? Y por eso se los recalco por ya tercera vez o cuarta vez en estas dos clases. Importante porque si tiene esos factores, predicen la opción de tener ese tratamiento para ese paciente, ¿ya? Otra cosa importante en pacientes de cáncer avanzado es si es que se le ha aplicado algún tratamiento y si funcionó o no funcionó. Eso es típico en el cáncer de ovario, que recurren varias veces en el curso de su enfermedad avanzada y a veces pasa mucho tiempo entre la última recurrencia, cuando fue tratada con quimioterapia. Eso se llama una recurrencia cuando son sensibles a la droga, que en este caso fue un platino, son platinos sensibles. Y eso es importante porque ustedes quizás van a ver algún paciente que va a llegar, porque llegan, que no sé, yo fui tratada hace mucho tiempo por un cáncer de ovario y llega con mucha citis. Ya entonces ustedes van a decir, no, esta paciente está mal. Pero si usted, ahora que saben esto, el interrogan y dice, ¿hace cuánto fue tratada? No, hace un año. ¿Y cómo se sintió con la quimio? No me sentí muy bien. Ella está recurriendo con una recurrencia de platino sensible que es de mejor pronóstico, dado que podemos volver a ocupar ese tratamiento. ¿Ya? Entonces no es una paciente que, no, pucha, está con asitis, qué pena, no se va a morir. No. ¿Ya? Y lo otro importante en este país, y en todos los países, pero en este país especial, es la disponibilidad de las terapias. ¿Ya? No todas las terapias están disponibles según el sistema de salud que uno tenga, según si uno tiene FONASA, si uno tiene ISAPRE y si uno tiene algún seguro complementario catastrófico, ¿ya? Son distintas terapias a las que uno puede acceder, aunque hoy día se han ido equiparando un poco, pero es distinto. Y ahí es importante que ustedes sepan qué terapias son auge. Ya ustedes lo pueden ver esto en internet, yo lo saqué de ahí, de la Superintendencia de Salud, pero estas son las típicas que estaban en el auge, ¿ya? Que ustedes las pueden ver ahí. Y se agregaron unas nuevas, que la vieron con el doctor Valdivia, me parece ayer, que son el pulmón, tiroides, renal y el mieloma, ¿ya? Y lo otro importante, que existen terapias también disponibles en cáncer a través de otra manera de financiar los fármacos, que es la ley Ricarte-Soto, que ahí está, ¿qué significa? Es un sistema de protección financiera, o sea, un sistema de financiar a los hospitales,
¿ya? A través de patologías esto estaba pensado para patologías raras, ¿ya? Pero se fueron poniendo algunas patologías de alto costo, que algunas son neoplásicas, y entre esas está el cáncer de mama HER2, que el trastuzumab que habló ayer Francisco Acevedo, está dentro de esta ley, y se han agregado los tumores neuroendocrinos y el GIST. No está el cáncer de pulmón, a pesar de que Ricarte, ¿cierto?, murió de un cáncer de pulmón, pero hoy día está en el auge. Entonces, tercera parte del tratamiento, ¿cierto? Ya vimos los factores pronósticos, vimos cómo hacer una buena evaluación clínica, y ahora vamos a ver cómo tratar a estos pacientes. Ya, no es importante que ustedes sepan el tratamiento específico para cada cáncer, pero sí es importante que sepan esto, ¿ya? Que significa que el cáncer en etapa 4, como vimos ayer, hay que definir la intención, ¿ya? No todos los cánceres etapa 4 van al tiro a intención paliativa, ¿ya? Es importante que si van a intención paliativa, ¿ya? Y este es un concepto clave, si este cáncer avanzado se desarrolla después de un intervalo largo, libre de enfermedad en un paciente con cáncer, en general tiene buen pronóstico, ¿ya? Y se logran buenos resultados con el tratamiento. Concepto clave. Para allá. Ejemplos, ¿ya? ¿Qué ejemplos andan bien con el tratamiento del cáncer avanzado? Y como Daniel Ernst les trajo gráficos, yo me dio un poco de envidia, así que empecé a poner gráficos rápido en la presentación en vez de palabras. Y les traigo algunos gráficos. Cáncer de colon metastásico, etapa 4, incurable, ¿ya? Vemos, aquí es importante que ustedes vean la mediana de sobrevida, ¿cierto? Ustedes, a diferencia de la diputada Orsini, ¿cierto?, saben lo que es la mediana y la van a saber explicar. Entonces aquí la mediana significa que la mitad de los pacientes en esa fecha, después de eso, van a seguir vivos, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de cerca de 33 meses. Si uno mezcla dos terapias, ¿ya? 33 meses. Ustedes lo pasan en años si son buenos para las matemáticas. Cáncer de ovario. Cáncer de ovario vemos que la terapia únicamente con quimioterapia, hace unos años atrás, el año 96, las medianas llegaban a los 2 años, 20, 24 meses. Hoy día solamente con la misma terapia, pero agregando algunos cuidados perioncológicos, como se ha optimizado la salud hoy día, vemos que las medianas están llegando a los 60 meses, 70 meses. ¿Ya? Estamos hablando de muchos años. Cáncer de próstata, ¿para qué decir? Nosotros, les cuento una anécdota trágica. Nosotros tuvimos un paciente que lo fuimos a ver tardíamente con una compresión medular, como le habló Nico, que tenía un cáncer de próstata que no había sido tratado, recién diagnosticado, y quedó parapléjico lamentablemente porque llegamos un poco tarde. Pero si ustedes ven ese paciente, si se hubiese sido tratado con terapia sistémica óptimamente, este paciente a los 48 meses todavía no se ha alcanzado la mediana de sobrevida solamente con la terapia estándar que esta línea. La terapia estándar es la castración, ¿ya? Tratamiento que está disponible hace muchos años en el mundo, ¿ya? A los 48 meses no se ha alcanzado la mediana, los 4 años. El cáncer de mama, te dicen, ya, el cáncer de mama, pucha, aquí no fue mal. No, porque aquí está puesto en años, ¿ya? Entonces, la mediana está cercana a los 5 años de tratamiento en un cáncer de mama luminal metastásico incurable, ¿ya? 5 años de mediana. Espero que se impacten. Yo me impacté cuando vi esto, cuando estaba haciendo la beca de onco. Espero que se impacten. El cáncer de pulmón, un cáncer que hoy día está siendo el más común del mundo y que hace un par de años era sinónimo de desgracia y muerte. Hoy día vemos que pacientes que presentan un factor predictivo y pronóstico, como la mutación del EGFR, las medianas están llegando, a las que están estudiadas, probablemente hoy día sea un poco más, a los 2 años, mediana. O sea, la mitad de los pacientes siguen vivos después de eso. Cáncer renal, ya que hace unos 10 años, una década, no tenía tratamiento. Hoy día se ha avanzado en tratamiento y vemos que si uno va a los 24 meses con fármacos disponibles hoy día, que es el sunitinib, no se alcanza la mediana. En pacientes que son tratados con inmunoterapia, el seguimiento va ya en los 45 meses y la mediana está cercana a los 30, 36 meses, ¿ya? Y aquí yo les puse un montón de gráficos. Ustedes van a decir, este gallo se equivocó. No, arriba son enfermedades que son relativamente frecuentes. Aquí tenemos pacientes que tienen cirrosis hepática. Aquí tenemos pacientes que tienen cirrosis hepática y sangran. Y aquí tenemos pacientes dializados, ¿ya? Y si vemos, los pacientes, por ejemplo, cirróticos que sangran, solamente, como el enfoque, su sobrevida está dada en días. Y dependiendo del child, es muy mala. Sin embargo, si un paciente llega con varices sangrando en urgencia, por muy asítico y amarillo que esté, a nadie se le ocurre limitarlo. Todos lo ponen en la UCI, lo intuban y le hacen una endoscopía, ¿cierto? En un paciente que está en diálisis y tiene diabetes, por ejemplo ahí,
El gráfico es bien malito, ¿cierto? Comparado, yo les puse aquí el más optimista que tenemos, que es el del renal, pero si le pongo el de próstata, ¿para qué decir? A nadie se le ocurre decir, no, usted está en diálisis, váyase a morir a su casa, ¿cierto? A nadie se le ocurre. ¿Por qué se nos ocurre decirlo en cáncer? No sabemos nosotros los oncólogos, y la idea de todos estos cursos es que dejemos de decirlo. Y lo otro importante es la respuesta a tratamiento. Hoy día existen terapias disponibles que, además de mejorar la sobrevida, tienen alta tasa de respuesta, ¿ya? ¿Qué significa que un paciente se le achique mucho el cáncer? Puede no importar nada, pero a veces esa disminución del tamaño tumoral puede causar una disminución de los síntomas, una disminución del dolor, que es muy importante en los pacientes oncológicos, y con eso llevar una mejoría clínica y la calidad de vida. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de respuesta? Hablamos de que en un cáncer de pulmón, con una terapia personalizada, puede llegar a un 60-65%, en un cáncer de mama HER2 positivo, por ejemplo, un 80%, o sea, el 80% de los pacientes se le achican en algún grado el cáncer, y en un cáncer de colon hasta un 60%, con terapias que hoy día están disponibles en el sistema público de salud, que es donde yo trabajo. Otra cosa impresionante que lo dijo ayer el doctor Peña, que tanto ha sido el avance con las nuevas drogas, que nos ha cambiado un poco el concepto de lo que es curación, porque nosotros antes hablábamos de curación cuando un cáncer desaparecía, ¿ya? Y se operaba, se hacía radioterapia y no volvía a aparecer. Hoy día en cánceres avanzados, se ha visto que con algunas drogas, por ejemplo con la inmunoterapia, un 11% de los pacientes, en caso de cáncer renal, hacen respuesta completa, o sea, el cáncer desaparece en las imágenes, en lo que nosotros podemos ver. Y que además, esa respuesta es sostenida en el tiempo, o sea, después de años, ese paciente sigue sin cáncer. Y ese es un paciente que uno puede decir, oye, pero no está curado, pero está, no sé, en remisión, que le gusta hablar de repente a las personas, pero a veces el cáncer incluso desaparece, a pesar de que no podemos curar a esta paciente, porque nosotros no vamos a decir que están curados, pero desaparece el cáncer con las terapias que hoy día, insisto, pueden estar disponibles en el sistema de salud pública. Entonces, siempre la respuesta es que si en un cáncer avanzado podemos hacer algo más, ¿ya? Sin duda que podemos hacer algo más, ¿ya? Podemos buscar factores predictivos de tratamiento para dar terapias efectivas, que eso nos predice, y usar nuevas terapias, y hoy día ya se ha visto que se pueden combinar con las terapias antiguas. Entonces se puede usar quimioterapia con inhibidor de tirosina quinasa, se puede ocupar inmunoterapia con inhibidor de tirosina quinasa, se puede ocupar dos inmunoterapias, se puede ocupar castración o terapia de privación androgénica con drogas nuevas, ¿ya? Entonces esa es la tendencia. Y la pregunta, si se puede curar un cáncer avanzado, bueno, ahí les tiré el spoiler al tiro para que se entusiasmen. No sé si reconocen esa película, ¿alguien la reconoce? Actúa Brad Pitt y Morgan Freeman. Están viendo una caja y, ¿cierto? Es el mayor spoiler, o uno de los plot twists más grandes de la historia del cine, creo yo. Entonces, ese es un spoiler, ¿cierto? Se pueden curar. ¿Qué cánceres se pueden curar? Por ejemplo, los germinales, ¿ya? Un cáncer de testículo metastásico, donde sea, se puede curar, ¿ya? Y eso es importante porque, nuevamente una anécdota trágica, nosotros tuvimos un paciente que falleció esta semana en nuestro hospital, que no es letal, que es uno que pituteamos con Nicolás en otro lado, lejos de ahí, porque efectivamente tenía cáncer metastásico, tuvo una complicación y el residente de la UCI decidió que porque tenía un cáncer metastásico no era candidato a UCI, ¿ya? Solamente lo metió en un carril de cáncer metastásico, siendo que ese paciente se podía curar, ¿ya? Independiente del tipo, que existen dos, ¿cierto? Seminoma y no seminoma, no sé si hay cáncer testicular en este curso, pero si no, ustedes lo pueden leer en el manual, ¿ya? Las tasas de curación a la sobrevida 5 años libre de enfermedad o curado son de ese estilo, o sea, altas. No solamente se pueden curar, sino que se pueden curar con alta probabilidad. Y el otro es el colon, ¿ya? Y aquí tenemos caso un paciente que puede tener metástasis hepáticas de cáncer de colon, puede tener metástasis pulmonares de cáncer de colon, también se pueden curar, ¿ya? Con sobrevida a 5 años que pueden llegar al 50%, esos serían pacientes que están curados, ¿ya? Entonces, no un paciente metastásico inmediatamente tiene intención paliativa. ¿Qué pasa con el colon? Que el colon a veces también uno puede dar terapias para transformarlo en curable o en resecable, ¿ya? Porque el cáncer de colon, cuando se puede operar, se puede curar. Y eso lo logramos con droga y combinaciones de droga, que normalmente son 1 o 2 o 3 quimioterapias, asociado a una terapia nueva o personalizada, y con eso logramos transformar un porcentaje significativo de pacientes, ¿ya? Y llegar, no sé por qué coloqué este gráfico, no tiene mucho sentido, pero está en un mal momento, está viendo las noticias en ese momento, en un gran porcentaje, 5 minutos, 10 minutos, 10, estamos bien. En un gran porcentaje de pacientes los podemos transformar y los podemos curar. Entonces, también, si no, este paciente tiene lleno de metástasis al hígado, tampoco es sinónimo de que no lo podemos curar.
Y existe un grupo de pacientes, como vimos, que son los oligometastásicos, que ahí es menos la evidencia, es menos contundente, y todavía no se habla categóricamente de curar estos pacientes, ¿ya? Pero sí hay reportes en múltiples hospitales del mundo donde se ha visto que en distintas patologías, en pacientes que tienen poquita metástasis, normalmente 5 o menos, si uno hace un enfoque multidisciplinario con terapias locales y sistémicas, pueden llegar a medianas de sobrevida largas que uno podría eventualmente llamar curación. ¿En qué cánceres está disponible esto? Por ejemplo, en pulmón, próstata, mama, en melanoma incluso, y en cabeza y cuello, ¿ya? Son casos excepcionales, son casos que tienen que ser evaluados de manera multidisciplinaria, todavía no es una cosa extendida como lo que vimos recién, pero sí se puede hacer. Entonces, nuevamente pregunta, ¿podemos hacer algo más? Tratamientos paliativos efectivos ya lo vimos, ¿cierto? Buscar resecabilidad en tumores susceptibles de tratamiento quirúrgico, o sea, ir a curar pacientes metastásicos, ¿ya? O combinar terapias locorregionales con terapias sistémicas y así obtener mejores resultados, pensando en una eventual curación. Entonces, concepto clave, ante un paciente con cáncer avanzado es muy importante la evaluación multidisciplinaria, ¿ya? Eso nos permite, y es la única forma de planificar una terapia óptima, ¿ya? Aquí no somos solo los oncólogos, no son solo los cirujanos, no son solo los urgenciólogos o los internistas los que planifican la terapia y los que definen todo, ¿ya? Porque a veces los pacientes requieren terapias locorregionales y terapias sistémicas. Entonces, nuevamente nos vamos a Breaking Bad. ¿Cuándo sospechar que un paciente no está siendo así full evaluado? Es cuando precisamente no se produce lo que acabo de decir, ¿ya? Un paciente que es derivado, ustedes que trabajan en atención primaria o que trabajan en la unidad de cuidados paliativos, les dicen, no, este paciente lo vio el cirujano con una radiografía y lo mandó a paliativo. Entonces ahí sospechar, como Hank sospechó cuando vio la foto de Heisenberg, ¿ya? Si no tiene una evaluación multidisciplinaria, sospechen, traten de contactarse con el oncólogo, decir, ¿sabes que este paciente me tinca, no sé, y a lo mejor el paciente tiene muy mal ECOG, entonces estimó el pronóstico del cirujano y hizo una evaluación completa, entonces, pero al menos sospechen. ¿Y qué pasa con los últimos 5 años? ¿Ha cambiado algo en la terapia del cáncer? El spoiler, sí, si no vieron esa película, le acaba de matar la película porque ese niño ve gente muerta, por si acaso. Así que vean, no la vean, ya a esta altura ya da lo mismo. Es buena igual, pero les maté el spoiler. Hay 2 patologías que para mí han cambiado mucho en los últimos 5 años, porque hace 5 años no existía terapia. Una es el melanoma, ¿ya? Y ustedes lo han visto, hay casos célebres en el mundo, en Chile especialmente. Cuando estos pacientes que antes no tenían terapia, cáncer avanzado estamos hablando, empezaron a recibir una cosa que se llama inmunoterapia, que le habló un poco José, un grupo de pacientes que todavía no sabemos bien cuáles o por qué, empezaron a tener sobrevidas muy largas. Y ya hoy día, 5 años después, podemos ver qué le ha pasado a esos pacientes a los 5 años. En una patología que hace 5 años atrás tenía 5% o menos de sobrevida a 5 años, y eso es lo que era un M1 en las tablas de mortalidad, hoy día están teniendo cerca del 30% o 40% si no habían recibido tratamiento antes, ¿ya? O sea, si ustedes dividen 41 por 5, si son buenos para las matemáticas, van a ver cuántas veces más, yo no soy capaz en el fondo, cuántas veces más hemos ganado en sobrevida con terapias nuevas, ¿ya? ¿Para qué decir cuando se combinan terapias? ¿Ya? Se combina inmunoterapia, en este paciente fueron seguidos a 5 años y estos resultados fueron este año publicados, la mitad de los pacientes estaban vivos a 5 años. Hace 5 años o 10 años, 5%. Estamos hablando de 50%. Eso sí es fácil, 10 veces. ¿Ya? Si aplicábamos otras terapias, porque uno dice, ya, la inmunoterapia, este gallo fanático de la inmunoterapia, le están pagando, ahí Fiscalía Nacional Económica. No, nadie me está pagando. Entonces, si aplicamos otras drogas, también para el melanoma, también volvemos, 30% sobrevida. Y en pulmón también, hace 5 o 10 años atrás era muy trágico, 5% a los 5 minutos. 5%, 5 minutos. 5% de sobrevida a los 5 años, hoy día ya estamos yendo al 15%, o sea, 3 veces, pero si pacientes tienen algún marcador, pueden llegar hasta 25% de vivos, 25% están vivos a los 5 años. Quizás para ustedes 5 veces no es tan importante, pero si ustedes se multiplican ustedes mismos por 5 veces, imagínense cómo quería esta sala. Así que es bien impresionante cómo ha cambiado la terapia en los últimos 5 años, ¿ya? No así la mentalidad de la salud pública en los últimos 5 años con respecto al cáncer. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar como oncólogos. Entonces, si uno resume, esta clase es más o menos así, ¿cierto? Este era el cáncer, y pololeaba con la quimioterapia, nosotros le dábamos quimio, estamos felices, pero hasta que llegó la inmunoterapia, ¿cierto? Entonces la inmunoterapia
Pero después pues después estaba la inmunofeliz, pero no, pues empezaron los tratamientos combinados. Entonces hoy día estamos combinando inmuno con terapia molecular, o inmuno con quimio. Y ahí están las conclusiones, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Una evaluación clínica completa, eso lo podemos hacer todos los que estamos en esta sala. Podemos definir un estudio, de acuerdo a las tablas que están en su manual, ¿ya? Ese estudio ustedes lo pueden coordinar con sus hospitales derivadores, si se puede, o incluso si les toca, porque a veces existen especialistas al otro lado del teléfono que no saben esto, y si que tienen cierto grado de humildad, ustedes les pueden decir, sabes que yo fui a un curso de oncología. Probablemente les cuelguen el teléfono, pero quizás hay uno o dos que no les cuelga el teléfono y les dice, cuéntame más, no sé. O dime dónde hacen ese curso, etc. ¿Ya? De plantear tratamiento, decirle a este paciente, sabéis que tiene tratamiento disponible, hoy día la inmunoterapia está disponible, nosotros en el Hospital Regional Talca tenemos pacientes con inmunoterapia, ¿ya? Y lo otro importante es la evaluación multidisciplinaria, ¿ya? En un paciente que no tenga esa evaluación, que básicamente está resumida en un comité. Ese paciente nunca fue a comité, lo llevaron nunca me llevaron a comité, sospechen, traten de tenerla siempre. Y el otro mensaje clave es que no todos los pacientes con cáncer avanzado tienen un pronóstico ominoso, ¿ya? Así que no deben ser limitados a priori, por favor, no lo hagan. Traten de que sus colegas no lo hagan, traten de que el mundo no lo haga. Eso, muchas gracias.